Bienvenidos una vez más al curso Desatado, Libertad en Cristo, de Neil Lozano. Estamos muy contentos en el Centro de Vidas Sanas, mi esposo Jesús y una servidora, María del Carmen Uceda, de promover los mensajes de Desatado, que están profundamente transformando las vidas en todas partes del mundo. Hace un año tuve el privilegio de viajar a California para poder recibir mayor entrenamiento de parte de Neil Lozano en este hermoso modelo de oración de liberación, y recuerdo que estaba junto a otros 1000 católicos cristianos con hambre de poder saber cómo ayudar a otras personas a encontrar esa libertad en Cristo. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de cómo podemos descubrir primero en nuestras vidas el encontrar una libertad más profunda en Cristo para poder, ahora sí, guiar a los demás a encontrar esa libertad a través de las enseñanzas inspiradoras y completas de Neil y Janet Lozano. Hoy el mensaje de libertad en Cristo es algo que tantas personas buscan, están sedientas de. Y la buena nueva es que esa libertad en Cristo nos desata, pero a la misma vez nos impulsa de ir siempre hacia adelante. Dios siempre está buscando cómo ayudarnos a desatar los nudos que nosotros creamos, formamos en nuestras vidas, y también aquellos nudos que el enemigo ata sin mucho de nosotros tener el conocimiento y saber que está actuando, infiltrándose en nuestras vidas. Pero el Señor vino justamente para romper esas obras del enemigo y poder liberarnos para que podamos libremente, con más ánimo, con más regocijo y compromiso, tomar esa decisión de convertirnos, de cambiar nuestras vidas y avanzar de la mano de Jesús para ser esa mejor versión de hombre, de mujer, de esposo, de esposa, de padre de familia que Dios nos ha creado para ser. Entonces, vamos a avanzar con este hermoso mensaje que tenemos preparados el día de hoy con la pregunta: ¿qué es la libertad? ¿Qué significa para ti en este momento libertad? Si tú pudieras visualizar una puerta donde al otro lado de la puerta está todo lo que tú buscas, tus sueños, la persona que quieres ser, el matrimonio que quieres tener, los hijos que quisieras ver en ellos, cambios. Piensa por un momento, visualiza esa puerta e imagina que tú tocas a la puerta y estás pidiendo el que Jesús la abra para que tú puedas recibir todo lo que Él tiene para ti. Esa paz, esa unión en la familia, ese perdón, el poder ser feliz y hacer feliz a los demás. ¿Qué es la libertad para ti? Sería muy bueno reflexionar sobre en qué consiste y qué representa para ti ser liberado de. Hay tres pautas, tres verdades que sí sería bueno empezar a asimilar si es que estamos queriendo contestar esa pregunta: ¿qué es la libertad? La primera es, en mi opinión, la más esencial. Y se trata de que la libertad es conocer el amor de Dios. Es realmente tener un encuentro con ese amor, con esa misericordia, y sin tener la más mínima duda de quién eres a los ojos de Dios y cuánto Él te ama y cuánto está esperando por ti el que tú volvieras a su casa. Es una hermosa sensación que yo jamás olvidaré de mi experiencia de realmente conocer el amor de Dios, porque por muchos años era esa hija pródiga que crecí con una mala imagen de Dios. Todos nosotros
Hemos sido criados por papás y si acaso tu papá, ah, quien hizo lo mejor que podía, quien también tuvo su propia vivencia, su propia relación con su padre, que a lo mejor también afectó su relación con Dios. Pero lo que sí es cierto, si nuestra relación con nuestro Padre en la tierra no fue una relación donde nos sentimos amados, valorados, protegidos, afirmados, bendecidos, queridos, entonces eso va a afectar nuestra relación con Dios Padre. Y en mi caso, yo vi a Dios como alguien que era muy autoritario, muy egoísta, una persona que realmente no pensaba en los demás y era muy triste el no poder recibir de mi Padre en la tierra um, palabras de amor, palabras de afirmación, palabras de bendición. um, y por lo tanto, yo veía a Dios similar. Y entonces no tenía un ejemplo de quién era Dios en mi padre y tenía muchas dudas de que si Dios existía por muchos problemas que había en la casa, veía en mi familia de origen. Entonces, es muy importante el poder tener la oportunidad de tener un encuentro con Dios vivo y conocer, recibir ese amor uh, para poder enamorarnos de Dios y querer dejarnos amar, obviamente, más y más por Él. Ese es el primer punto. Y el segundo es el tener en la libertad que obtenemos un sentido de pertenencia. Yo soy hijo, hija de Dios y pertenezco a la familia de Dios. Uh, yo pertenezco al reino de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios y es muy importante poder sentirnos parte de una familia, parte de una comunidad, uh, tener un sentido de que me aceptan tal como soy. Entonces la libertad te pone claramente en un sentido de pertenencia, que tú eres hijo amado de Dios y le perteneces. Tercer punto, la libertad es la vida en el Hijo de Dios. Dios nos ha creado para poder tener vida abundante, no sufrimientos innecesarios. La libertad nos da el derecho de poder recibir las bendiciones como hijos de Dios y de saber que estamos siendo protegidos, amados, cuidados, que Dios está con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y eso es un hermoso sentimiento que nos brinda cuando permitimos que Dios nos ayude a rechazar, renunciar todo lo que no es de Él, todo lo que no quiere que tengamos en nuestras vidas, porque Él no nos creó para estar en pecado. No, Él quiere lo mejor para nosotros y Él desea que le conozcamos, que rompamos cualquier imagen falsa de Dios y que no nos sintamos aislados, solos, como que nadie, no somos importantes para Dios. Eso es una mentira. Tenemos una vida abundante con Dios como hijos de Dios y Jesús vino a darnos esa autoridad, esa bendición de vivir como hijos e hijas de Dios liberados del pecado, de todo lo que nos separa de ese amor de Dios, de ese sentido de pertenencia, de vivir como hijos e hijas de Dios, no hijos e hijas huérfanas. No, somos hijos de Dios y tenemos todos los derechos como coherederos de este hermoso reino a través de Cristo Jesús. Y entonces es hermoso pues conocer
Las historias nuestras de liberación siempre nos animan, ¿cierto? Cuando escuchamos testimonios de compañeros o compañeras que han podido romper ese cuadro de referencia donde solamente conocían la historia de dolor, de sufrimiento, de soledad y no vivían en esa libertad. Entonces, muchas personas han podido romper esas ataduras y han podido reclamar esa dignidad humana que Dios nos ha dado y también vernos o verse en ese gran relato del amor eterno, ¿no? La libertad consiste en meternos en el gran relato y ver nuestra vida en ese contexto, aceptando nuestra identidad tal como se revela en el amor del Padre y del Hijo. Así que nuestra identidad siempre se va a encontrar en el corazón del Padre. Y si vemos en 1 de Juan, ahora les invito a que abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Porque aquí, en la sagrada palabra de Dios, estas son promesas, estas son afirmaciones acerca de nuestra identidad. So, veamos cómo Dios dice que somos sus hijos. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Así que, queridos hermanos, ya sabemos, tenemos que caminar como hijos de Dios y no si fuéramos huérfanos, abandonados por Dios. Eso es una mentira. Somos muy importantes. Nuestra alma es infinitamente de valor para Dios, tanto que envió a su único Hijo para poder reconciliarnos, redimirnos y que reclamemos esa dignidad humana. Sin embargo, hay alguien quien no descansa en poder robar esa verdad acerca de nuestra identidad. Y Satanás, el padre de las mentiras, podemos ver en Juan, si pasamos a San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo Satanás, padre de las mentiras, busca robarnos esa identidad, busca destruirla. Entonces voy a leer Juan 8, versículo 44. El padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Satanás hizo, en mi opinión, algo que realmente afectó tanto esa relación que Dios tenía con Adán y Eva, porque la relación era hermosa, había unión, había confianza, había total dependencia de Dios, había amistad, había conversación abierta, era hermoso la relación que tenía Dios con Adán y Eva, pero el enemigo, como bien recuerdan, él hizo que Adán y Eva dudara de la bondad de Dios, que dudara de Dios como Padre, y fue una gran batalla que comenzó con Adán y Eva, que la ganó lamentablemente, porque Adán y Eva, ellos dudaron de la bondad, de la generosidad de Dios, el enemigo diciendo, pues no crean en Dios, te está mintiendo. Dios sabe lo que ustedes pudieran ser, hasta dioses pueden ustedes saber entre lo que es bueno y malo, y Dios no quiere que ustedes
tengan eso. Entonces, sí, efectivamente, depositó la duda en Adán y Eva y entonces ellos destruyeron esa hermosa relación por la desobediencia también, por supuesto, y tuvieron hasta vergüenza. Y tanta era la vergüenza que ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios, como si fuera posible esconderse de Dios Todopoderoso, pero en su vergüenza ellos pensaron que Dios les iba a castigar, que les iba a rechazar, que no habría misericordia y pues empezaron a culparse el uno al otro. Sin embargo, siglos después continúa esa batalla del enemigo contra los hijos de Dios y Satanás está sin descansar en buscar de qué forma puede destruir nuestra confianza en Dios Padre. Pero sin embargo, la voz de Dios nos susurra nuestra identidad. La voz de Dios nos llama a que siempre regresemos a su casa. So, hijos e hijas pródigas, cuando la gracia de Dios, que siempre está presente, escuchen esa voz, se dan cuenta que necesitan regresar a la casa del Padre, que necesitan entregarse a ese océano de misericordia. Eso es muy hermoso cuando podemos escuchar esa voz de amor que nos llama a regresar, que nos dice, tú eres mi hijo en quien yo tengo orgullo, tú eres mi hija a quien yo amo. Y esa identidad de sabernos amadísimos hijos e hijas de Dios es donde podemos pisar firmemente en esta vida. Venga lo que venga, problemas, situaciones, dificultades, pérdidas, venga lo que venga, nuestros pies firmes en esa convicción que como hijos de Dios, Él estará velando por esa situación. Él nos sanará de esa enfermedad. Él nos reconciliará con nuestra pareja, con nuestros hijos. Él hará de mí esa mejor versión de ser humano. Y esto es gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a Jesús, quien vino para destruir las obras del diablo y anunciar la buena nueva del reino. Y aunque estos engaños del enemigo que comenzaron en el paraíso y fueron transmitidos a nosotros de generación en generación, no hay mentira, por más grande que sea, que Jesús no pueda destruir, romper, anular. Entonces yo te animo, hermano y hermana en Jesús, que pongas tu fe en tu Salvador, porque no hay ningún pecado que te puede separar del amor de Dios, nada. Y gracias a la misericordia del Señor, yo pude hacer ese viaje de camino de regreso a su casa, a pesar de estar en ese fango del pecado, teniendo un pie sobre la cáscara de un plátano y la otra pie literalmente en el infierno. Es increíble cómo Jesús destruye el poder del pecado y también muchas veces las consecuencias del pecado. Hay un precio muy grande que el cuerpo pudiera pagar, especialmente al haber negado al don de la vida que Dios da. Hay consecuencias tan grandes como el cáncer, pero es más grande el amor de Jesús para nosotros y el poder hacer todo nuevo. Y es una gran gracia el poder ver esa manifestación de amor, de protección, de cuidado de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Entonces, no duden del poder de la cruz en destruir todo lo que pudiera haber causado esta presencia del enemigo, estas mentiras en tus mentes, creencias falsas. So, Jesús anuncia la venida del reino de Dios y, ¿se acuerdan? En el tema del arrepentimiento, dijo,
arrepiéntense y crean en las buenas nuevas. Ese arrepentimiento sincero de corazón, ese reconocimiento que sí existe el pecado, pero ya no quiero más tener eso en mi vida, ya no quiero más estar en acuerdo con esas mentiras y yo ya no quiero esa presencia del enemigo en mi vida o en la de mi familia. Entonces, mirar en las enseñanzas de Jesús y orar, porque Él nos enseñó a orar por cada situación en la que estábamos y cómo debíamos de orar. Nosotros podemos recordar en el pasaje de Lucas. Pasemos ahora a Lucas para que veamos qué tan claro tenía Jesús su misión. Lucas capítulo 4, y voy a leer del versículo 17 al 19. Esta es la misión de Jesús. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Esta era la misión del Señor y esta es nuestra misión. Dios nos llama a trabajar con el Espíritu Santo, de perdonar, de liberar, de consagrar nuestras vidas y de llevar esa buena noticia a los que nos rodean en nuestro ejemplo de vida. No tanto dando testimonio, sino siendo testimonios y poder, como la mujer samaritana, anunciar la libertad a cuántas personas que están en esas cárceles espirituales, emocionales, por el odio, la ira, la desesperación, la falta de esperanza, el desorden, el caos. Hay mucha gente que están en un verdadero estancamiento espiritual y necesitan de nosotros, de anunciar con gozo y con esperanza que sí hay un Salvador, quien sí puede liberarnos y darnos una nueva mirada, una nueva forma de mirarnos y de poder realmente conocer ese amor de Dios Padre, de conocer quién es Dios y vivir como hijos e hijas de Dios. Entonces la misión de Jesús es nuestra misión. Vamos a aprender en este curso de cómo ser buenos administradores de la autoridad que Dios nos ha dado, porque Jesús desde la cruz nos dio no solamente el gran don del perdón, cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pero también eso que abrió la fuente del perdón divino a todos nosotros por todos los siglos, porque esas palabras de Jesús están vivas hoy. Pero también Dios nos llama a utilizar esa autoridad que Jesús nos ganó en la cruz. En la Biblia, en el Génesis, a Adán se le da la autoridad para gobernar la tierra, ¿verdad? Dios concede a todas estas cosas creadas que el hombre lo administre. Entonces, para usar la autoridad, para hacerlo el uso de buena manera, esto tiene que ser en comunión con Dios. Si tú eres padre de familia, tienes la autoridad espiritual de gobernar a tus hijos, a tu mujer, pero como lo haría Dios. Y para eso tienes que estar en comunión con Dios. Dios tiene que ser el centro, lo primero en tu vida, para que tú puedas tratar a tu familia como lo haría Jesús. Pero cuando caminas en el pecado, ya estás abdicando tu responsabilidad sobre no solamente las cosas de la tierra, pero también estás siendo irresponsable sobre cómo se infiltra el enemigo en la familia. Cuando a través de tu pecado, Satanás tiene derecho
de infiltrarse no solamente en tu vida, sino también en la vida de tu mujer, en la de tus hijos. Porque nuevamente, no se olviden, somos cuerpo y espíritu. Entonces, porque en la familia estamos unidos, atados con el vínculo de sangre, de cuerpo y de espíritu, entonces el enemigo puede desplazarse en la familia a través de este pecado que tú haces, o también los pecados de tu esposa, de tus hijos. Pero como padre, como líder espiritual, como esposo, eres la cabeza. Y es muy importante tomar responsabilidad que si en la familia hay sufrimientos innecesarios causados por el enemigo de las almas, ¿y cómo puedes darte cuenta? Bueno, cuando hay división, cuando hay bendiciones que han sido robadas, cuando hay enfermedades, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, ahí está la presencia. Ahí está la presencia de aquel quien está trabajando en poner dudas en la esposa, en los hijos, de tu liderazgo, que no eres capaz de cuidarlos, de amarlos, de protegerlos, de hacer lo mejor, ponerlos a ellos primero. Entonces, muchas veces la mujer trata de buscar el control, trata de ver por su cuenta de cómo arreglar las cosas. Y los hijos crecen viendo todo esto y dudando de sus papás, no teniendo confianza en sus papás. Y cuando pasan de las edades de 10, 11, 12 años, muchos hijos ya no tienen respeto a los padres, porque ellos han visto que la autoridad del papá, de la mamá, ha estado en pecado y no han sido responsables en poner vida en esa familia, unión, amor, respeto, cariño, tantas cosas que pues no hemos recibido en nuestras propias familias. Tenemos que ser buenos administradores de la autoridad que Dios nos ha dado y ya no más rechazar a Dios, no ponerlo de forma secundaria, porque estamos dando a otro nuestra autoridad y saben a quién me refiero. Entonces vamos a, con humildad, reconocer que Dios nos llama a llevar esta misión de traer las buenas nuevas ahí en la familia, empezando en tu vida primero. Y otro punto sobre la administración de la autoridad es de saber que es de nosotros de quienes Satanás recibe su poder, porque él no tiene ninguna autoridad en nuestra vida, al menos que nosotros se la demos. ¿Y cómo? Bueno, entrando en acuerdo con el pecado, diciendo sí al pecado. Y aunque me imagino que si Satanás apareciera ante ti y te dijera, mira, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero que me des poder en tu vida, y tú lo ves ahí todo con los cachos y la cola, pues ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, oh sí, ven compadre, no te preocupes, adelante. Claro que no, no vas a decir eso, vas a decir, no, apártate de mí, Satanás. Pero como él sabe eso, él sabe que tiene que conseguir ese poder a través del engaño, y es la forma como él aprovecha para entrar en nuestras vidas. Pero no hay que tenerle miedo porque realmente él es una criatura y el poder de él es una pulga. Cuando reclamas tu identidad y autoridad en Jesús. Y San Agustín lo dice bien claro. Es como un perro encadenado que solamente sabe ladrar, pero hay que tener su distancia. Pero si lo tienes, ¿no?, a este perro dentro de la familia, no solamente ladra, pero va a morder. Y queremos ya cerrar las puertas. Si eres una persona que luchas con el orgullo, la ira y el miedo, esas son las puertas comunes en donde le das acceso al enemigo. Se lo voy a repetir de nuevo, tenlo en cuenta. El orgullo, esa ira descontrolada, esa ira pecaminosa y el miedo. Entonces, él tiene la entrada y es la forma como él recibe su poder. Pero este hermoso modelo de oración de las 5 llaves
nos enseña a cerrar esos accesos, vías de entrada. um, y es el Evangelio que se aplica a nuestras vidas, um, y que libera a los que están cautivos, en ataduras con el enemigo. So, a través de las 5 llaves, tú vas a aprender a recuperar lo que el enemigo te ha robado. Tanta bendición, tanta ayuda que Dios hubiera podido hacerte llegar a tu vida o a los tuyos, pero por esa falta de perdón, por muchas otras cosas, muchos otros obstáculos, um, no ha podido llegar, y entonces el enemigo ha podido pues robar y destruir, pero tú vas a recuperar, y vas a ganar ese terreno, uh, para gloria del Señor y para el bien de tu familia. Vas a poder también recuperar tu responsabilidad. Así es, la responsabilidad. ¿Cuántos curas, sacerdotes o pastores quisieran que sus feligreses tomaran responsabilidad por su vida espiritual, tomaran responsabilidad por realmente decidirse en cambiar, tener la disciplina, el enfoque, la perseverancia? Pues este modelo de oración te ayuda a tomar responsabilidad, porque tú te das cuenta que cuando a través del pecado hay problemas en tu vida, pues ve con quién, con Jesús. Vas con Jesús, quien es tu Salvador, y le dices: Señor Jesús, aquí estoy, perdóname, tú eres mi Señor, mi Salvador, Jesús, en ti confío, y esa fe te trae delante de Jesús. Pero es también importante tener un arrepentimiento sincero. Esa es la primera llave. Segunda llave es el perdón, recibirlo de Dios para que fluya a las demás personas. Tercera llave es cuando empiezas ahora sí a decir: hasta aquí contigo, con estas mentiras, y renuncias a las mentiras, renuncias a las falsas creencias, a las emociones tóxicas, a los pensamientos negativos, a todo aquello que te separa del amor de Dios. Renunciar en el nombre de Jesús. Tercera llave. Cuarta llave es autoridad, donde en el nombre de Jesús tú pides a Jesús que Él ordene que todo eso que tú has renunciado se vaya inmediatamente a los pies de su cruz, donde Jesús va a lidiar con todo eso. Pero tú cooperas, colaboras con Jesús en tomar esa autoridad. Y después de esa cuarta llave, estás listo a recibir la quinta llave, que es la bendición del Padre, donde escuchas ese susurro de la voz de tu Padre del cielo, quien dice quién eres, cuál es tu propósito, y te llena con todas las bendiciones que el enemigo había robado, con todos esos dones y talentos de control, de generosidad, de bondad, de sabiduría, de saber tomar mejores decisiones, de poder controlar esa ira para que realmente ya no hieras con las palabras o con tus actos, que el Espíritu Santo también te dé compasión hacia ti, a los demás, que todo lo que el Espíritu Santo te pueda llenar, en esa quinta llave tú te llenas y lo pides. Y lo hermoso de este modelo de oración de liberación es que lo puedes hacer conjuntamente con el sacramento de la reconciliación, si tu tradición es católica. Entonces, más adelante enseñaremos eso, pero no teman que el Evangelio tú lo estás aplicando en tu vida. Eso es un hermoso, hermoso modelo, y muchos sacerdotes por todo el país, por todo el mundo, están contentos, y hasta entrevisté a un sacerdote el año pasado cuando le dije: por favor, mande un mensaje a sus otros hermanos sacerdotes aquí en Dallas acerca de los beneficios de este modelo de oración de liberación del señor Neil Lozano. Y uno de ellos dijo: me encanta porque hace que la persona sea responsable en sus cambios y que se ve cambios duraderos. So, el Ministerio de Liberación no solamente te va a ayudar en tu familia, en tus miembros de tu familia, en ti, pero también puedes ayudar a otras personas
a recuperar su poder y poder elegir la voluntad de Dios, escoger el llenarte de todas estas bendiciones y realmente tomar la decisión de vivir una vida como discípulos auténticos de Jesús. So, va a haber un periodo de formación, de entrenamiento. Estamos muy conscientes de que el Señor nos envía a anunciar libertad a los presos, como habíamos escuchado en San Lucas, del profeta Isaías. Y entonces hay muchos otros temas para ayudar a las personas que también ellos continúen la misión de Jesús, porque eso está creado para que nosotros los laicos podamos ser parte de esta renovación de la sociedad, del mundo y realmente crear paz en las familias. Y esto lo haces cuando empiezas contigo, tu propia historia. Ver tu historia como parte de la historia del amor del Padre y del Hijo. Espero que estas reflexiones hayan sido de bendición y por supuesto les recomiendo leer en el libro Libertad los capítulos 2 y 9 que va con esta enseñanza. Y no olvidar que tu confianza es en el Espíritu Santo, quien te está guiando y está trabajando en tu vida y en los tuyos. Gracias, un gran abrazo, hasta la próxima.